Eh, bueno, desde hace, usted me dirá cuándo me da la palabra, maestro Giraldo. Sí, maestro, entonces vamos, voy a decir unas palabritas. Empezamos con los hijos de Manuel Muñoz, nuestro querido Manuel Muñoz, y después de las palabritas de ellos, inicia usted, maestro Joel. Estamos Muchísimas haciendo un gracias. homenaje al maestro Manuel Muñoz, que hace unos meses se nos fue. Ah, caramba. Profesor Ramiro, Maestro Joel. profesor Ramiro, les recuerdo que yo tengo un compromiso a las 4 también, tengo que abandonar la reunión un poco antes de las 4. Maestro Joel, casi no le oigo. Había cerrado el micrófono. Sí, estamos con la agenda bastante apretada el día de hoy. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a empezar. Don Carlos, ya estamos listos. Sí, señor, ya estamos grabando. Listo. Bueno, a todas y a todos, un cálido y fraternal saludo. Estamos hoy conmemorando los 8 años del Sindicato de Profesores de la Universidad de Antioquia, ASPUDEA. Igualmente, hoy estamos haciendo una conmemoración a nuestro gran maestro, amigo, compañero de luchas, Manuel Muñoz Uribe. Estos son momentos muy importantes. Manuel fue uno de los grandes cuidadores, uno de los grandes apoyadores. Diría yo, fue un jardinero con el sindicato, siempre nos apoyó, estuvo con nosotros en casi todas las conmemoraciones. Manuel nos ha acompañado. Su lucha, sus ideas están con nosotros. Es importante antes de comenzar recordar un poco. Un 30 de agosto de 2013 nació nuestro sindicato en el hervor de la minga indígena y las luchas campesinas, en pleno contexto de las negociaciones del proceso de paz, donde pensábamos que el fin de la guerra en Colombia era posible y donde se abrirían caminos de esperanza para millones de personas excluidas de la democracia política y económica. Pero desafortunadamente no ha sido así. Hoy, a los 8 años de la consolidación de este proyecto, la realidad es de incertidumbre, conflictos, guerras, violencias, masacres, miseria, desigualdad social, la pobreza, la corrupción, la concentración de la riqueza, la destrucción del planeta y la actual crisis de la pandemia nos recuerda nuestra debilidad y la fragilidad de la condición humana. Todo lo anterior nos compromete aún más en la defensa de los derechos por la madre tierra, de la cual somos parte y donde la solidaridad y fraternidad deben ser los caminos de unidad, organización, trabajo, participación, pluralismo y respeto. Esta crisis nos plantea grandes retos a toda la dirigencia sindical. En Colombia, el 75% del profesorado universitario, estamos hablando de casi 40.000 profesores, está precarizado y empobrecido. Hablamos de los mal llamados profes de cátedra, que son gran parte de la razón de ser de nuestra lucha. En la Universidad de Antioquia somos más o menos 5.000 profesores de cátedra en condiciones laborales y de seguridad social muy precarias. De las actuales condiciones de la crisis, estamos siendo los más afectados con la mejora laboral y pérdida de nuestro contrato. Nuestro sindicato ha jugado un papel muy importante en estas condiciones para que no sean peores y que puedan mejorar. Nuestra lucha por educación y trabajo digno para una mejor sociedad. Queríamos entonces con esto recordar cómo ha sido esa lucha de estos 8 años. Hemos tenido grandes logros, también grandes dificultades, también hemos cometido errores como todo gran proyecto humano. Hoy estamos invitando y nos acompañan Mariana Muñoz Uribe, hija de Manuel Muñoz Uribe, Camilo Muñoz Uribe, hijo de Manuel Muñoz Uribe, y también nos acompaña el profesor Joel Toncel, el profesor Edgardo González de Barranquilla y el compañero Nelson Castillo de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional, que nos van a acompañar con unas ponencias de 20 minutos máximo. Quiero darle la palabra a nuestra querida Mariana Muñoz y a Camilo Muñoz, los hijos de Manuel Muñoz. Tiene la palabra Mariana. Muchas gracias, Ramiro. Muy buenas tardes para todos. Un especial saludo y caluroso abrazo a todos los miembros de ASPUDEA, en especial a Ramiro, quien nos ha hecho partícipes de esta gran conmemoración en recordación de mi padre, Manuel Antonio Muñoz Uribe, y unas inmensas felicitaciones por llevar ya 8 años de persistente lucha. Desde luego,
también saludar y enviar un abrazo fraterno a mi amigo Edgardo, a quien aprecio y por quien siento una gran admiración. Quiero comenzar mi intervención contándoles un sueño que hoy tuve al amanecer, precisamente hoy que me dispongo a hablar de la vida de mi padre. El sueño fue así. Yo iba subiendo unas escalas de uno de los bloques de la Universidad de Antioquia. Para dirigirme a un auditorio en el que hablaría de la vida de él. Y subiendo me encontré de frente con él. Me abrazó fuerte y lloró en mi hombro hasta que me desperté abrazando mi almohada y llorando también. Después de despertar, solo he sentido felicidad por haber recibido el abrazo que quise darle al momento de la despedida, pero que me guardé para no transmitirle mi tristeza. Pido disculpas, pero es bastante difícil para mí. Habría mucho, pero mucho que decir y tal vez jamás terminaría. Mi padre fue un hombre que hizo solo cosas buenas por y para la sociedad y que ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Su vida no fue fácil. Tuvo bastantes dificultades para salir adelante y para llegar a ser el hombre grande que fue. Estudió en el Liceo Antioqueño y cumpliendo los deseos de su madre, que se llamaba Mariana, de allí mi nombre, se hizo abogado de la Universidad de Antioquia. Sus 76 años le dieron para ser un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, para ser un padre y un abuelo excepcional y dedicado, un excelente profesional, al punto de llegar a ser llamado el mejor abogado laboralista de Medellín, al servicio de la clase trabajadora. Dentro de sus logros profesionales, entre otros, está haber sido asesor de la Constituyente de 1991, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, seccional Antioquia, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y como litigante triunfó en el caso de Fabiola Lalinde, en los casos de empresas varias de Medellín, de Confama y de la Fábrica de Licores de Antioquia, entre otros, en los cuales se logró el reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Su vida no solo le permitió desarrollar los logros a los que ya me he referido. Mi padre fue un hombre de muchas virtudes: servicial, prudente, cariñoso, solidario, dedicado y persistente. Brillaba con luz propia. Lo que se metía entre ceja y ceja lo hacía. Quiso aprender y también enseñar y lo logró. Soñó con sembrar árboles y los sembró. Soñó con conocer la historia de Simón Bolívar y lo hizo. Se propuso estudiar a Rafael Uribe Uribe, quien rindió su vida por convicciones democráticas y lo hizo. E inspirado en él, escribió los textos Rafael Uribe Uribe, creador del Estado Social de Derecho para Latinoamérica, Discursos contra las facultades omnímodas. También fue autor del texto Cátedras para la Democracia, Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y el Paramilitarismo, una política de Estado. En pocas palabras, fue un soñador que materializó todos sus sueños. Al momento en que le descubrieron su enfermedad, se propuso dar sus últimos plumazos para dejar un libro dedicado a toda la familia, en el que nos cuenta su vida completa, desde su infancia hasta el momento de la llegada de su enfermedad. En este libro, mi padre se despide con las siguientes palabras
se dirige a nosotros con las siguientes palabras. Comillas. Para terminar este libro, finalmente yo quisiera decir que si fuera católico me iría para el cielo, pero ante la evidencia de que todo será silencio, tierra y ceniza, solo puedo exclamar a manera de epitafio, el cielo lo viví con ustedes, con mi adorada familia. El cielo son los recuerdos gratos en ustedes. Esa es mi inmortalidad. Cierro comillas. Bueno, finalmente Ramiro me ha dicho que tengo 15 minutos para intervenir y yo le reitero que pudiera gastarme toda una vida hablando de mi papá y no terminaría. Solo puedo decir que soy afortunada, privilegiada y que me siento muy agradecida con la vida por haberme dado un hombre tan bueno, tan lleno de virtudes como padre, mi héroe, mi amigo, mi sombra, que va siempre caminando conmigo. Yo les agradezco mucho. Hasta aquí voy a dejar la intervención para que hable mi hermano Camilo. Muchas gracias. Mariana, todo nuestro amor, cariño, reconocimiento. Manuel sigue con nosotros en nuestra lucha. Muchas gracias a Mariana. Gracias. Damos la palabra a Camilo Muñoz Uribe. Ahí me estarán viendo. Sí, ahí te vemos, Camilo. Bienvenido, Camilo. Gracias, Ramiro, y gracias a todos los compañeros del sindicato de la Universidad de Antioquia, a todos los presentes en la reunión. Por aquí estoy precisamente con mi madre, con mis hijos, atendiendo esta invitación tan especial de parte de ustedes. Nos alegra mucho pues, saber que no se han olvidado de mi papá y esperamos que siempre en esas luchas y en esas reivindicaciones de los derechos de los trabajadores lo tengan muy presente. No me voy a extender tanto como Mariana. Mariana creo que ha recogido pues, un sentimiento de todos en la familia, de nosotros como hermanos, de mi madre. Venimos haciéndole una revisión muy minuciosa a ese libro que él escribió, pues no lo alcanzó a terminar y estamos pues como en las primeras correcciones, trabajando en las ilustraciones también, acompañado de varios amigos, de Jaime, un caricaturista muy especial, que nos va a ayudar con todas las ilustraciones del libro. Esperamos podérselos compartir, regalar más adelante a todos para que, qué bueno que lo difundieran, ¿cierto? No he estado muy de cerca pues en todos estos manejes de ustedes como sindicato. Yo pues trabajé siempre con mi papá y con Mariana de una manera más tangencial en asuntos que tienen que ver con todas las liquidaciones de los procesos de ustedes y por eso pues de alguna manera está obligado a todas esas luchas y a todas esas conquistas, ¿cierto? Yo sí les quisiera pedir el favor y es que ojalá toda esa lucha que él tuvo por los derechos de ustedes, todas esas guerras que dio, todas esas dificultades en las que muchas veces se metió por defender los derechos de todos ustedes, no hayan sido en vano y nunca sean en vano, ¿cierto? Cuiden todo eso que han logrado, sigan luchando con mucha dignidad, con mucha entereza, sin dar el brazo a torcer. Y bueno, ustedes saben que aquí en nuestra familia tienen a unos amigos y esperamos seguir con ustedes pues
a través del camino. En lo que podamos servirles, pues con todo el amor del mundo. Y de nuevo, muchas gracias por este especial homenaje. A Mariana, a Camilo, a toda la familia Muñoz Uribe, todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Manuel sigue con nosotros, continuamos con su lucha por la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales, de una mejor humanidad como él siempre lo quiso. Y que sea este pequeño homenaje. Ya hace 2 años habíamos tenido la posibilidad en vida, como siempre debe ser en vida, hacerle ese gran reconocimiento. Ustedes estuvieron allí, nos acompañaron con nuestro amado Manuel y él sigue con nosotros, su familia también es Manuel, también está con nosotros y esperamos seguir en esta lucha conjunta. Un abrazo a todos y todas y continuamos con la agenda. A Mariana, todo nuestro cariño, abrazo, a Camilo, a la familia. Y continuamos con la agenda. Tenemos 3 ponencias el día de hoy. El profesor Joel, compañero Edgardo, él nos pidió que si él podía empezar su charla porque él tenía una dificultad en este momento. Entonces espero, maestro Edgardo, que después del maestro Joel, usted pueda compartirnos esa importante charla sobre la libertad sindical. Tiene la palabra el compañero entonces Joel, maestro, abogado, miembro de ASPO y de estas luchas. Compañero Joel, tiene la palabra. Buenas tardes. Sea lo primero brindarle mis respetos y consideración a los parientes del difunto maestro Muñoz Uribe y extenderle mi sentido pésame. Estoy seguro de que, tal como lo expusieron sus hijos, era un gran ser humano. Bueno, había preparado para el día de hoy, para mi intervención, una breve síntesis de lo que ha sido mi tesis doctoral. Y para el desarrollo de mis estudios de posgrados, en este caso la tesis de doctorado que intitulé Impactos de las políticas públicas educativas en el proceso de privatización de la educación universitaria en Colombia, escogí como ejes temáticos centrales la tendencia hacia la privatización del sistema público educativo colombiano y sus consecuencias resultantes, la incoherencia sistémica y la impertinencia sistémica de todo el sistema público educativo colombiano, cuya finalidad era develar la realidad social, económica, cultural y política por la falta de un proyecto de nación que en principio sí existe y está plasmado en nuestra constitución política, empero si no se respeta fielmente de parte de la rama legislativa del poder público ni del establecimiento. Y si se respetara, se debería concretizar a través del sistema público educativo en todos sus niveles. En efecto, en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos también se acercaron a la tendencia hacia la privatización, realizando profusas revisiones, léase improvisaciones o adaptaciones de políticas públicas fracasadas en otras latitudes. Más preocupados por el factor económico que por la formación del tipo de hombre, mujer y sociedad y del saber elaborado que se plantea en los fines y los propósitos del proyecto de nación consagrado en la Carta Magna. El estudio de la calidad educativa se ha venido realizando y fortaleciendo desde finales del siglo XX, a raíz de los efectos de la megatendencia neoliberal hacia la globalización, que incluye el sector educativo en los procesos que hacen parte de la dinámica de mercado impuesta por ese modelo neoliberal. Y uno de los aspectos más relevantes es la privatización de los servicios públicos, entre otros, la educación,
estímulo a la demanda y no a la oferta, mercantilización y no democratización del acceso a la educación y por ende en un tipo de calidad de la educación que responde a exigencias sociales de otras épocas y no de la presente época. Que en la actualidad el establecimiento ha venido generando unas condiciones mínimas de organización y cumplimiento de los discursos pedagógicos estatales, gubernamentales, caracterizado con una disminución real en el presupuesto general de la nación para el sector educación a nivel superior dentro del periodo constitucional presidencial de 2014 a 2018, asimismo dentro del actual periodo constitucional de 2018 a 2022, habida cuenta que el asignado lo distribuyen con destinaciones para favorecer, entre otros programas y entidades, tales como el ICETES, ustedes ya conocen la función del ICETES, el SENA, el programa de Serpilo Paga, que con la actual administración de la presidencia lo denominaron programa Generación E, para favorecer supuestamente a 360,000 estudiantes de estrato socioeconómico 1 y 2. Sin embargo, se denota en el pasado reciente se denotó, en el pasado reciente por más de los 32 rectores de las universidades oficiales de Colombia, que en realidad lo que hacen es favorecer a las empresas educativas privadas, dispersando cientos de miles de millones de los recursos que deberían estar destinados a fortalecer a las instituciones educativas superiores oficiales, ampliando la infraestructura y por ende los cupos o acceso a los estudios superiores. Otro aspecto relevante que estamos vivenciando en las instituciones educativas oficiales es el hecho de las plazas docentes que han venido quedando disponibles a raíz de los decesos, incapacidades permanentes y jubilaciones de los docentes de planta, las cuales están siendo suplidas por los docentes categorizados como catedráticos y ocasionales y no mediante los concursos públicos de méritos, prácticas estas que pauperizan y van en desmedro de los derechos y garantías mínimas laborales de los docentes categorizados como catedráticos y ocasionales, realidad esta vivenciada y conocida por todos nosotros. Extrapolando las recomendaciones de mi tesis doctoral respecto al proyecto de nación Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política, debemos promover la propuesta a nivel nacional y exigirle a la rama legislativa y a la rama ejecutiva de la República de tramitar y aprobar una enmienda constitucional que rectifique las políticas públicas educativas y las consagre como un gasto público social o un bien público de obligatoria satisfacción de parte del Estado en todos los niveles del sistema público educativo, que no pueda modificarse caprichosamente por ningún gobernante de turno y excluyan la política que la asume como un servicio público con predominio hacia la privatización. Respecto a la coherencia sistémica de todo el sistema público educativo colombiano, la propuesta a los consejos superiores, a los consejos académicos de constituir los proyectos educativos institucionales de las universidades, de las facultades en general, que le ayude a los discentes a producir los tipos de pensamiento de cualquiera de las culturas científicas, empírico-analítica, histórico-hermenéutica, complejas o críticas, así como una suficiente formación en los demás bienes y valores de la cultura. Respecto a la pertinencia sistémica, la propuesta a los consejos superiores, a los consejos académicos, de constituir un comité curricular institucional general que oriente o direccione los comités curriculares de las facultades en general y en especial a los comités curriculares de los programas con miras a satisfacer las necesidades del desarrollo local, departamental, regional y nacional en todos sus ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos, en donde los fines y propósitos de la educación sean como norte verdadero los propósitos del proyecto de nación consagrado en la Carta Magna
que posibilite generar una mayor producción y la distribución más equitativa de las riquezas. Finalmente, me permito extender un caluroso y fraternal saludo y felicitaciones a los docentes, catedráticos y ocasionales miembros de la Asociación Sindical de la Universidad de Antioquia y a la Red Colombiana de Profesores Universitarios. Sus luchas, sus logros en pro de la defensa de los derechos y garantías mínimas laborales nos están brindando la guía o ruta a seguir a todos los docentes, catedráticos y ocasionales de las instituciones educativas superiores oficiales a nivel nacional para que consensuadamente nos asociemos y defendamos nuestros derechos y garantías laborales mínimas y, ¿por qué no?, las máximas en igualdad de condiciones que los docentes de planta. Muchísimas gracias, maestro Ramiro. Al maestro Joel, entonces, todo nuestro agradecimiento, reconocimiento por su trabajo, por su lucha y por acompañarnos en este proyecto. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Edgardo González, abogado, muy amigo de nuestro amigo Manuel Muñoz. Maestro Edgardo, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Voy a presentar una diapositiva. ¿Puedo compartir? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, un segundito. Mientras, una aclaración, yo vivo en Cartagena, yo no vivo en Barranquilla. Viví en Barranquilla muchos años y me gusta mucho Barranquilla, pero vivo en Cartagena. Realmente me emocionaron las palabras de Mariana, me recordaron la vida de Manuel, del compañero Manuel, años de lucha que compartí con él en el derecho del trabajo y por los derechos de los trabajadores. Y a él le debo precisamente compartir con ustedes esta tarde este homenaje y esta conmemoración de los 8 años de ASPU. Pues yo también pertenecí a ASPU en Cartagena, fui presidente de la seccional Bolívar y me sentí, fue uno de los primeros miembros de ASPU en Bolívar. No sé si se están viendo las diapositivas. Sí, maestro. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, Sí, bien. listo. Bien, mi tema es la libertad sindical. Me pareció muy apropiado para esta conmemoración y este homenaje a Manuel. Manuel, se me pasaba a decirle que aproximadamente, yo creo que Mariana lo debe recordar porque hablamos, muy a menudo hablábamos en esa ocasión, le sentí la voz muy débil y se despidió de mí sin decirme exactamente lo que pasaría, pero yo lo presentí como 5 días antes. Bien, la libertad sindical. Esto es una parte de mi tesis doctoral, que es sobre la libertad sindical y las relaciones de conflicto, un estudio de derecho comparado entre Colombia y España, con la hipótesis que presenté sobre que la libertad sindical en Colombia estaba deteriorada y comprobé la hipótesis. Comienzo con una premisa. Si el término genérico libertad implica hablar de política, de construcción de espacios sociales en los que los individuos puedan llevar adelante sus luchas por su propia concepción de la dignidad humana, una frase de Joaquín Herrera, filósofo del derecho, entonces el término libertad sindical, como especie de la primera, encierra también un valor político y así una libertad y una democracia limitadas involucran la limitación de la libertad sindical, por lo cual el libre ejercicio de toda actividad sindical solo es posible donde exista un régimen democrático. Breve anotación histórica. Aquí lo que les digo es que la libertad sindical surge cuando se supera la prohibición del derecho de asociación, lógicamente de negociación colectiva y de huelga. La huelga era penalizada.
Entonces las tres instituciones surgen cuando se supera esa prohibición, viene la etapa la etapa permisiva y finalmente su reconocimiento legal. Se dice que son consustanciales los tres elementos: asociación, negociación y huelga, porque no pueden existir el uno sin el otro. Mario de la Cueva lo expresaba en la forma de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero porque si hacemos abstracción de ese triángulo, si tenemos derecho a asociación sindical, pero no tenemos negociación colectiva, no hay libertad sindical. Si tenemos derecho de asociación sindical, derecho de negociación colectiva, pero no tenemos derecho de huelga, no hay libertad sindical. Eso es la explicación de la consustancialidad. No les voy a leer todo lo que dice Umberto Romagnoli, un tratadista italiano que poco más o menos expresa lo mismo de la consustancialidad. Hermida, vamos al concepto. Recuerdo que a mí me enseñaron en mis estudios de pregrado que la libertad sindical consistía en afiliarse o no afiliarse a un sindicato. Eso ha cambiado mucho. Dice Hermida Uriarte, un uruguayo, que en sus orígenes solo se refería a eso, pero que ahora se ha avanzado en otros conceptos. Y Antonio Bailo, que fue mi director de tesis doctoral, muy admirado por Manuel, por cierto, a quien le obsequié un libro, dice que la inscribe en una genérica libertad de asociación de la que constituye una especie muy significante. Y aquí avanza en el concepto de libertad sindical. La divide en libertad sindical individual y libertad sindical colectiva. La primera es la tradicional positiva y negativa de afiliarse o no afiliarse a un sindicato. Y la colectiva, que la hace radicar en los derechos y facultades de los sindicatos como sujeto colectivo. Aquí les presento un cuadro: libertad sindical y libertad de asociación. Libertad de asociación es el género, libertad sindical la especie. Y aquí les resumo lo que es la libertad sindical. Lo que les dije antes: libertad sindical individual, dividido en libertad sindical individual positiva y libertad sindical individual negativa. Afiliarse o no afiliarse a un sindicato. Y la colectiva la radica en la colectiva de organización y colectiva de actuación. Organización, por ejemplo, darse sus propios estatutos. De actuación, presentar pliego de peticiones, declarar la huelga. Pero además avanza mucho más este autor español y dice que hay libertad sindical dentro de la empresa que se ejerce frente al empleador y libertad sindical fuera de la empresa que se ejerce frente a terceros como empleadores y gobierno, y como ejemplo tenemos el diálogo social y la concertación. Dentro de la empresa se fijan condiciones de trabajo, fuera de la empresa se fijan condiciones de vida de la sociedad. Por ejemplo, el precio del gas, de la electricidad, del transporte público, el régimen laboral general, la política de empleo. Y dado el tiempo, pues voy a ir concluyendo para darle paso a otros compañeros. Como una primera conclusión, podemos decir que por todas estas razones se tiene a la libertad sindical como trascendental hoy para la existencia misma del derecho del trabajo, debido a que es el centro actual de esta rama del derecho. A su vez, forma parte del conjunto de derechos humanos laborales específicos y como tal ha sido recogida en instrumentos internacionales, declaraciones, cartas, pactos y regulada expresamente por los convenios 87 de 1948 y 1949. ¿Por qué afirmamos esto? No es de mi autoría, es compartido con otros autores, que sostenemos que es el centro del derecho del trabajo, porque realmente el derecho del trabajo surge en convenios, el derecho colectivo, y de los convenios es donde se pasa entonces a algunas leyes del Estado. Y en Europa, por ejemplo, tienen mayor valor legal los convenios que las leyes estatales. Todo está en convenios. Por ejemplo, en Bélgica no hay código del trabajo, solamente hay convenios colectivos
que incluyen no solo el aspecto individual, sino el colectivo y aún el procesal. Porque los jueces de primera instancia y de segunda instancia en Bélgica son colegiados, representados por un representante del Estado, un representante de las organizaciones sindicales y un representante y un juez, así se le llama, de las organizaciones de empleadores. Igual en Italia, donde no existe el código procesal del trabajo. Todo se rige por grandes convenios colectivos. De ahí esa conclusión que les estoy diciendo de que la libertad sindical debe ser el centro del derecho del trabajo. Infortunadamente, en el derecho laboral latinoamericano, el colombiano, casi todo está en las leyes estatales. Y precisamente a través de las leyes estatales se flexibiliza el derecho del trabajo, se le quitan derechos a los trabajadores, porque no tenemos la fuerza para hacer grandes convenios. Una segunda conclusión: la libertad sindical y derechos humanos se interrelacionan estrechamente, son interdependientes, no pueden existir la una sin los otros, y estos, a su vez, son el presupuesto de aquella, están articulados. Hoy está universalmente admitido que no es posible el desarrollo de la libertad sindical sin la preexistencia efectiva de los demás derechos humanos, y tampoco es posible el completo ejercicio de esto sin la vigencia de aquella. La libertad sindical no es posible sin el ejercicio de los otros derechos humanos y viceversa. La libertad sindical constituye una síntesis de los derechos humanos. Y finalmente, esta conclusión, donde estoy diciendo que hoy se acepta la idea de que el sindicalismo es un sustento de la democracia y que ésta no podría concebirse como tal si se negara la existencia de los sindicatos, puesto que estos han sido actores importantes en la defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos. El tema de la libertad sindical es mucho más extenso. Ya les dije que mi tesis de grado fue sobre libertad sindical, pero dado el tiempo que nos han señalado los organizadores, pues me he limitado a estas ideas centrales. Muchas gracias nuevamente, y Mariana, un gusto saludarte, lo mismo Camilo. Me gustaron mucho tus palabras y créeme que emocionaron también mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, al maestro Edgardo, como siempre, nuestros agradecimientos, nuestro reconocimiento. Sabemos que tenemos un aliado, que tenemos proyectos conjuntos, la Cátedra de Derechos Humanos, debemos seguir con ella. Ese cuadro que hay detrás de Mariana, ese era uno de los grandes amores de Manuel. Tú eras su primer gran amor, y ese cuadro lo recuerdo mucho y lo veo ahí. Estoy viendo a Manuel, también lo estoy viendo ahí. Aquí estoy sentada donde él se sentaba. Sí, Manuela, sí, Manuela. Hermoso. Muy bien, continuamos con el amigo y el compañero Nelson Castillo. Él es profesor de la Universidad del Valle y también de la Universidad Nacional, y nos va a hacer una panorámica de lo que es la problemática de los profesores de cátedra en Colombia. Estamos hablando de casi 40.000 profesores catedráticos. Profesor Nelson Castillo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Ramiro. Pues siguiendo un poco en el sentido del homenaje que se está realizando, pues un poco es continuar el trabajo que creo que muchas personas calladamente, y a veces no tan como debiera ser conocidos a nivel nacional, pues continúan haciendo. Lo que yo voy a hacer es compartir en este momento. Me dicen si allá llega la... Ahí ya nos está llegando la pantalla, me cuentan. Sí, compañero Nelson, sí, ya nos llegó. Vale. Sí, esta es una presentación que ya había hecho en una de las reuniones, que creo que nos va a estar siendo de mucha utilidad acerca de la situación de los docentes a nivel nacional. O sea, es una estadística que es tomada un poco para contextualizar de la página del SNIES. Entonces, por acá la tengo, pero es que esta barrita de aquí no sé cómo hago para moverla. ¿Cómo hacemos? Por acá, pongámosla así, a ver si me deja. Sí, la página del SNIES es simplemente una página del Ministerio de Educación Nacional
que lo que dice su sigla es Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, donde se recoge en una base de datos tanto las universidades o instituciones de educación superior, como refleja estas instituciones de educación superior, a nivel nacional, tanto en lo privado como en lo público, ¿sí? Ahí vamos viendo un poco en esta base de datos que tiene el ministerio, que la última vez del cual yo saqué este informe un poco personalizado, se remite al 2019. Acabo de, justo hace un rato antes de que empezáramos acá, de darme cuenta que ya tienen el sistema actualizado al año que viene, entonces lo estaré realizando para que nos actualicemos en esos datos que habíamos comentado, por ejemplo, que ya hay una universidad en el Cauca adicional sumándose a las instituciones universitarias que antes eran 32. Bueno, entonces quería comentar eso porque a veces, bueno, ¿cómo se recogió la información? Toda la información que yo presenté aquí es de forma, está organizada de tal forma que a veces es difícil, como lo había planteado antes, pues entender cuando nos plantean así un montón de celdas, todo el mundo conocemos las tablitas de Excel, y pues si yo bajo y ustedes empiezan a ver al lado izquierdo por acá, empieza el conteo del número de filas. Entender esto así se vuelve una locura, sacar datos se vuelve una locura, a no ser que tú manejes un poco lo que llaman tablas dinámicas, y de ahí para allá, esto es uno de los famosos informes como personalizados con que ahora cuentan las empresas, y pues nosotros también tenemos acceso. Sí, aquí aparece una base de 16.110, quitando el encabezado, filas, y también un número bastante grande de columnas. O sea, procesar eso incluso a veces requiere que, si uno no tiene el procesador adecuado, esto a duras penas. Entonces, si se demora un poquito en que muestre los datos, pues ya saben que es que no tengo el último computador ni lo último en Guaracha, que a veces todos estamos soñando tener en esto en medio de la crisis dando clases. Bueno, ahora sí vayamos al informe que tengo aquí un poco para poderlo entender hacia dónde vamos. ¿Cómo estamos en comparación con las instituciones, con otro tipo de instituciones como las privadas en número de profesores contratados? Y ahí vamos empezando a ver que ya hay una pequeña brecha. Recuerden, esto es del 2019 actualizado, dicen ellos en su página oficial, que la pueden consultar, la que ahorita vimos, el SNIES se llama la página, a agosto 2020, o sea, no tenemos sino un año y ya salió el otro informe, pero actualizada hasta junio. No sé si me termino esperando un poco para poderla actualizar. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, es bastante cercano los datos que tenemos en cuanto a tiempo. Vamos a mirar entonces cómo estamos. La primero que empezamos a notar acá en la parte de arriba, yo he dejado aquí como el año del que estamos trabajando, y lo he dividido en 2 semestres, primero y segundo semestre. Un poco aquí he dejado el segundo, el primero pues no es tan relevante para nosotros y perderíamos más tiempo acá. Pero ya en el segundo, que es el informe que yo les tengo, en el segundo semestre la diferencia entre docentes y por lo tanto en cantidad de estudiantes casi similar, pues ya vamos viendo que hay una diferencia bastante notable. En la privada hay 88.273 docentes, en tanto que en la pública, de lo que siempre hemos hablado, más o menos alrededor de 70.000, que ahí siempre nos dicen, vea, ustedes son como 70.000. Realmente somos 73.860, de nuevo al corte de agosto del 2020. Bueno, si nos vamos en otros datos como interesantes, en la parte inferior tenemos contabilizado entre las profesoras y los profesores. Tenemos una diferencia bastante notable, ojo, teniendo en cuenta tanto los docentes de las privadas como los de las públicas. Vemos la diferencia en términos porcentuales y en términos numéricos. En términos porcentuales, las profesoras son solamente el 39%, en tanto que los profesores suman el 61%. Eso es muy notable.
y habría que hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo está? ¿En qué sentido se está trabajando? Y ahora que lo vemos un poco más en términos de la privada y la pública, vemos que en la pública esta diferencia no es tan notable como la que hay en la privada. Preguntas también que habría que hacerse. Otros datos adicionales es que casi siempre que hemos hablado de las universidades a nivel nacional, ¿cierto? Nos dicen que están los ITUS y las universidades públicas como tales. Los ITUS considerados como esa sigla que es las instituciones universitarias tecnológicas, y no, se me fue la otra palabrita ahorita, son como instituciones tecnológicas, pero empieza a hacer carrera algo que es bien interesante, son otro tipo de instituciones técnicas profesionales, se llaman instituciones tecnológicas solamente. ¿Sí? Y ya tenemos 19 por un lado y 37 por el otro lado. Entonces, este tipo de instituciones están empezando a crecer cada vez más, que no tienen la relevancia o la importancia que tienen las universidades y las ITUS, ¿sí? Para tener en cuenta este detalle. Bueno, entonces, a nivel global, quería comentar esas diferencias que tenemos. Por acá yo podría decir, bueno, veamos a nivel de, por ejemplo, de docentes que no tienen título y están contratadas en ambas tipos de universidades. Si yo le doy por acá, docentes sin título, tenemos que en la privada hay 354 docentes que trabajan en estas instituciones, ¿sí? De un total de 553, en tanto que en la pública solamente hay 199. O sea, la diferencia en términos porcentuales es bastante grande. Y si la notamos acá abajo en términos de profesoras y profesores, pues también tenemos una gran diferencia. A veces vale la pena como mencionar eso. Por el otro lado, si quitamos esto de acá y le decimos, bueno, vamos a ver en doctorado por el otro lado, como asumiendo un grado alto de capacitación, en la universidad privada solamente cuentan con 7.911. Siempre ellos están en la carrera de contratar y a veces hacen, como dice, negocios extraños con los profesores para llevarse los profesores con doctorado por aquello de la calidad y otros indicadores. En tanto que en la pública tenemos 7.979 docentes con doctorado. Y de nuevo acá vemos una brecha enorme entre las profesoras que tienen el doctorado y los profesores que cuentan con un doctorado. Casi que diríamos que duplica esa cantidad en términos de los que pueden acceder a tener este tipo de educación. ¿Sí? Entonces son como datos interesantes. Dejemos esto como lo teníamos antes. Y ahora sí, salgámonos de aquí. Voy a quitar lo privado, nos interesa lo público. Entonces, quedémonos solamente con lo oficial, que es lo público en términos de la base de datos. Y tenemos otros elementos acá con los cuales podríamos cruzar información. Entonces, de nuevo, recordemos que existe como instituciones de educación superior, no solamente las ITUS, sino que también tenemos unas instituciones que llaman técnicas profesionales y instituciones tecnológicas. Lo mencioné la otra vez porque es interesante. A mí me llamó, realmente yo llegué a esta base de datos porque me llamó la atención aquel anuncio, recuerdan, con lo de la matrícula cero que hizo el presidente Duque diciendo, pues después de todas las marchas que se realizaron a nivel nacional en medio de la crisis, diciendo que había matrícula, no, que se les daría matrícula cero a las universidades colombianas. Cuando dijeron a las universidades colombianas, pues ya sabemos el lenguaje cómo se maneja sutilmente, pues yo dije, wow, qué chévere, por fin los estudiantes pues se les escuchó y se les va a tener en cuenta. Cuando enseguida habla la ministra no habla de universidades ni de ITUS. Ella dice que esos recursos que están consiguiendo solamente son para las instituciones técnicas y tecnológicas, universitarias, le meta la palabra universitaria. Por supuesto, pertenece a las instituciones de educación superior y digamos que se consideran como las universidades, están al mismo nivel, ¿sí? Entran dentro de esa base de datos. Pero como vemos acá, solamente son 7 y solamente son 17 instituciones
a las cuales, por supuesto, darle recursos era mucho más sencillo que dárselo a las universidades públicas y a las ITUs, que son 62, 63 en este momento en que estábamos hablando de la del Cauca. Entonces, a veces conocer estos datos, tener esta información, nos permite leer la información de forma diferente, ¿sí? Bueno, entonces, eso quería mencionarlo aquí para que entendamos ruedita. No sé si a usted le llega clara, ojalá que nos llegue claro, porque la pantalla que yo poseo no es tan grande. Espero que ustedes sí puedan leer esta información un poco mejor allá en sus pantallas. Bueno, entonces nos quedamos solamente con las instituciones, ahora sí, públicas de educación superior. Y entonces ahora vámonos a esta que coloqué así de forma descendente, el tipo de contratación. Y también me llama la atención que a nivel nacional a veces tenemos un enredo. Primero, en el tipo el contrato. Eso que se llaman hora cátedra, catedráticos, que ahí vamos a poner a todos los profesores hora cátedra o catedráticos mal contratados. A los profesores que tienen a término indefinido, esta segunda columna de aquí, los 18.656 son de todas las instituciones públicas, incluyendo estos dos nuevos registros que tenemos acá de formas de categorizar las instituciones de educación superior, que son a término indefinido, es decir, que digamos que están contratados legalmente y que tienen todos los derechos a que le da lugar esta modalidad de contratación, solamente en las universidades públicas del país. Y vemos la enorme diferencia, 32.668 docentes son docentes hora cátedra. ¿Sí? Y van haciendo carrera otro tipo de contratos en los cuales se encuentran los, digamos, ocasionales y otras formas de contratación que varían entre universidad a universidad. Y ahorita tengo que hacer una diferencia entre lo que se llama ocasionalidad y profesores hora cátedra. ¿Sí? Los ocasionales que tienen unas mejores condiciones, digamos en casi el 100%, y de nuevo ahora claro, son solamente 7.221. Y casi que todos, una gran mayoría, son 5.000 y pico, creo que son, pertenecen a la Universidad Nacional. Entonces aquí tengo que hacer una salvedad. Lo que se conoce como profesores hora cátedra en todas las universidades, excepto por una normatividad, excepto por la Universidad Nacional de Colombia, en la cual los profesores ocasionales realmente son, en términos reales de lo que vivenciamos en todo el país, son no más que profesores hora cátedra, porque casi siempre a nivel nacional cuando se habla, sobre todo los profesores que trabajan en la Universidad Nacional, yo que tengo la posibilidad de estar en los dos medios, dando clase en las dos universidades, pues para mí, en términos de lo legal, en términos del número de semanas que me contratan, en términos de la pauperización, en términos de los ataques de pronto a los profesores, quitándoles derecho y todo lo demás, en términos de no tener la posibilidad de hacer educación, tener unas vacaciones tranquilas, un acceso a la salud e incluso poder acceder en determinado momento a una pensión, pues estamos en la misma realidad. Y para entender un poco mejor, habría que ver que la misma institución esta, las NIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, pues para ellos realmente los profesores de la Universidad Nacional, ¿sí? Cuando uno mira y extrae los datos, los organiza acá, yo quiero decir que hay, para ellos, los profesores ocasionales solamente de la Universidad Nacional y 2 veces en 2 columnas hacen la diferenciación. Y valdría la pena los abogados que tengan en cuenta esto, lo repito una y otra vez, para en términos de aquello que se llama el contrato realidad. Solamente en la Universidad Nacional de Colombia, los profesores que se llaman ocasionales son
por tipo de contrato, o sea, como en la letra, lo que nos entregan, a nosotros nos dice que el tipo de contrato que tengo es de ocasionalidad. Pero en el tipo de dedicación, el tipo de contrato es ocasional, pero el tipo de dedicación es importante esto, o contrato realidad, según ellos es por hora cátedra. O sea, hay dos columnas en las que los profesores son determinados como profesores hora cátedra. En resumen, volvamos a nuestro informe para entender un poco mejor. Cuando nos hablan de que hay, mire, 7,221 profesores ocasionales, recuerden que lo ocasional en casi la mayoría de las otras universidades, incluyendo la del Valle, donde yo he visto esta situación y que ha disminuido notablemente, pues aquí se puede ver, son 1,000 y pico distribuidos en todo el país, o 2,000, algo así, ya serían. Realmente los profesores ocasionales son nada. Son contados, podríamos decir que con la mano en cada una de las universidades. Es decir, ese tipo de contrato que lo conocemos como medio tiempo, 10 meses, 11 meses, 11 meses y medio, al que alguna vez hace muchos años llegué a tener yo acceso a uno de esos contratos. Y que por supuesto le permiten a uno estar más tranquilo. Yo llegué a tener, creo que el de 11 meses y medio, sí, por muy poco tiempo, en el que 11 meses y medio yo tenía contrato con la universidad. Entonces, ese tipo de contratos no es real, así que cuando decimos ocasionalidad 7,221, pues no es tan real, no es casi nada, comparado con los 70, y podríamos decir que 71,000 y pico de profesores están en lo de hora cátedra acá, perdón. A ese número tenemos que aumentarle acá en las 32, serían 37, 38, yo diría que casi son los profesores hora cátedra a nivel nacional. 38 de 73, pues ahí vamos viendo la relación de peso de cómo estamos tan precarizados en el país. Bueno, ese dato lo quería dejar ahí para que lo estuviéramos en cuenta. Ahora solamente voy a marcar aquí, pero ojo en el análisis que acabo de hacer. Y de nuevo, el llamado de atención para los compañeros que son abogados, que conocen de este aspecto, recordemos el contrato realidad. El contrato realidad está marcado entonces acá en la base de datos, según el mismo ministerio, que los profesores ocasionales en la Universidad Nacional de Colombia simplemente son hora cátedra para ellos. Eso es la realidad. Y la realidad la vemos en el tipo de contrato y las condiciones de meses, de temporalidad, y todas las demás cosas que suceden en todas las demás universidades del país. Bien, voy a cruzar este par de datos nomás porque ya se me va acabando el tiempo. Hora cátedra, profesores, y acá teníamos entonces ahora la relación de profesoras y profesores en la parte inferior. Sí, a nivel nacional de esos 73,860, 27,974, casi que 28 para que lo miremos mejor, 38% solamente son profesoras, y en tanto que hay un 62% de profesores en las universidades a nivel nacional. Entonces, este dato es bien interesante tener en cuenta. Antes que muestre, porque aquí creo que ya lo estamos mirando, quería mencionar, sobre todo en la costa, por acá muy pequeñito, casi que la barrita no se alcanza a mirar esto de los profesores ad honorem, que es una figura que existe en las universidades a nivel internacional, pero cuyo propósito ya se está empezando a desvirtuar en Colombia. De hecho, se utilizó en la Universidad Nacional hace 2 años para pedirnos que trabajáramos gratis, y la figura que se rebuscó por allá fue la figura ad honorem. ¿Qué es un profesor ad honorem? Es un profesor que, digamos que a nivel internacional de las grandes universidades, pensando en aquellos profesores que toda la vida trabajaron de profesores de planta, que tienen, digamos que un saber acumulado que se le ha permitido hacer incluso no solamente doctorado, sino estudios de postdoctorado, que tienen un saber muy grande y que incluso se jubilan, digamos que antes era mucho más fácil, pero que se jubilaban antes, y en muchos países se jubilan a una edad más temprana.
pero que por supuesto todavía vienen trabajando, vienen escribiendo y deciden colaborarle al Estado, pues porque, digamos, en otras partes todos los profesores son de planta, pero aquí resulta que no. Aquí en Colombia están tratando de que los profesores a honor incluso sean los profesores hora cátedra, cosa que en Argentina, lo comentaba un compañero, eso ha hecho carrera y hay profesores que están trabajando hora cátedra a honor en casi que un semestre. Entonces, no podemos seguir eso que está planteándose ya por los laditos en algunas universidades, en los casos en que la crisis social estalla y se pierde en clase y nos dicen que recuperemos, repongan allá porque ya se les pagó, nos dicen ahora que estamos regresando a la Universidad del Valle y creo que en otras universidades también. Entonces, vale la pena tener en cuenta esos 76 profesores que realmente algunos de ellos sí son el real ad honorem y otros están siendo presionados para que hagan ese tipo de trabajo. Este es el tipo de profesor que, recuerden, ya se jubiló. No puede ser un profesor que vive, depende de su sueldo, depende de su familia y él también, de que haga ese tipo de nombre, porque ese no es el nombre. Así como se desvirtuó alguna vez y se sigue desvirtuando los profesores contratados por hora cátedra y los profesores ocasionales, en el caso de la Universidad Nacional, esos nombres están desvirtuados. Ya la Constitución, la Corte Constitucional en la sentencia 006 del 96 había dicho que ese tipo de contratos no los puede seguir haciendo la universidad. El problema es que no quedó tan bien redactado el documento que se sigue abusando de esas figuras en las universidades públicas. No sé, yo podría por acá, como lo dije la otra vez, hacer un cruce como de universidades y un poco ver acá cómo estamos a nivel de docente y todo lo demás, pero creo que más adelante estaremos dando esos datos un poco para no abusar del tiempo escaso que tiene el compañero que hace falta. Y si hay alguna pregunta muy puntual de esta tablita respecto a los docentes en las universidades públicas del país, pues lo podemos tratar de cruzar y aquí resolver alguna duda, que es lo que digo que siempre tenemos esto para eso. La vez pasada pues hicimos un cruce creo que un par de universidades. Cuando hacemos reuniones locales pues esto nos sirve bastante. No sé si hay alguna pregunta. Y contarles pues que para la próxima de pronto asamblea a nivel nacional pues ya tendremos con la base actualizada al 2020, mucho más concreta, que ya está. Ramiro. Al profesor Nelson Castillo, como siempre, todo nuestro agradecimiento, su compromiso, su trabajo, armar estos cuadros, es todo una dedicación, un trabajo que nos ayuda, como decía por allí Sócrates, conócete a ti mismo, conozcámonos, y de allí la importancia, digamos, de este material tan importante para nosotros, saber quiénes somos. Muy agradecido, profesor Nelson, muy agradecido, profesor Nelson Castillo, con esta información tan importante. Bueno, espero que la podamos utilizar sobre todo y darnos una idea más general de cómo va avanzando la precarización y cómo la universidad pública ya nos va ganando en términos incluso de contratación de profesores. Eso indica que hay mucho más avance en la universidad privada que en la universidad pública, ¿sí? Que poco a poco se va acabando con la universidad pública, que ya sabíamos también pues que la universidad pública no le queda sino el nombre porque ya es semipública, que es lo que nunca decimos. Porque buena parte de la financiación de la universidad la consigue la misma universidad. Buena parte, no, casi el 100% de los posgrados, doctorados se financian con mismos recursos de los estudiantes y no vienen del gobierno nacional. Entonces, no tenemos una universidad pública, nos queda el nombre solamente, tenemos una universidad semipública a nivel nacional. Gracias, profe. Bueno, al profesor Nelson Castillo, muy agradecido. Este fue uno de los eventos donde nos acompañó nuestro amado Manuel, 14 de junio de 2019, le hicimos reconocimiento en vida con la familia. Quisiéramos, son 2 minutos 50 segundos, quisiéramos recordarlo aquí. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Todavía no, ponlo otra vez a ver si... No, todavía no se oye, Ramiro. Ahí.
No se escucha todavía, Ramiro. Si lo puedes poner el micrófono más cerca de la fuente donde está reproduciendo o mirar. Ah, lo está. Acá el video de la... No, no se escucha todavía, Ramiro. ¿Me confirman si se oye o no se oye? No, Ramiro, no se oye. Esto ¿cómo se hace? ¿Alguien me puede colaborar proyectando este video? Ramiro, quítale un momentico que eso. Yo voy a tratar de ponerlo, ¿vale? No sé si alguien lo... Voy a tratar de ponerlo. Dale, te ¿Cómo agradezco. se llama el nombre completo del video? Homenaje a Manuel Muñoz Uribe. Maestro Ramiro, se le está acoplando el sonido. Sí, Está yo creo haciendo, que... está haciendo Sí, flipback. maestro. Sí, maestro, ya lo bajé. Gracias. Ramiro, puedes copiar el vínculo ahí, me queda más fácil porque aparecen un montón de videos, entonces no aparece. O te lo pongo donde. En el chat. Ponlo en el chat y yo lo presento ahorita que creo que salió bien sin problemas. Te lo puedo conectar en el. Sí, pega el vínculo, no sé si lo puedes copiar de allá de la página donde estaba ahorita. Dale copiar y lo pegas en el chat. Y entonces yo lo copio de acá, más rápido. Bueno, vamos a ver. Listo, creo que Sí, llegó. ya lo estoy abriendo. Vamos a ver. Sí, Listo, este fue un entonces, evento en junio de déjame, 2019. yo lo comparto pantalla. Tienes que dejar de compartir, Ramiro, para poder yo compartir. Que no me deja. Listo, ya. Vamos a ver. Acá está. Ya lo encontré. Sí, recordar que este fue un espacio que estuvimos con Manuel el 19 de junio de 2019. Voy a Compañero poner la Nelson. pantalla completa para que lo miremos. Lo vemos todo, ¿no? Listo. Voy a silenciar. Abogado, defensor de los derechos humanos y de los trabajadores en Colombia y Medellín, 13 de junio de 2019. Quiero decirles a ustedes, los quiero, a los sindicatos, hace más o menos unos años que ya los trabajadores no presentan pliegos de peticiones. Sin embargo, se nos está y a los estudiantes que están aquí, si alguna virtud tengo como abogado, sería la siguiente. Mi experiencia es la siguiente. Los jueces no saben manejarse procedimiento ordinario. Para hacer efectiva una sentencia cuando es a favor de los trabajadores, ya la pelea no es con el patrono, sino con los jueces. ¿Qué hay que hacer o qué hago yo? Dice, abandonar los códigos que nos dicta y puse de la Constitución de pueden ustedes hacer preguntas si quieren, lo pueden, porque es el 90%. Muchas gracias.
decía que Dios está con nosotros. Para el viento a Manuel, nosotros teníamos, habría que decir, Manuel está en la clase trabajando. Bueno, especiales agradecimientos a Mariana Muñoz, a Camilo Muñoz, la familia Muñoz Uribe, todo nuestro cariño, fraternidad, recuerdos. La lucha continúa, Manuel continúa con nosotros. Igualmente, desde Aspudea continuamos en esta lucha por mejorar las condiciones laborales, lograr mejorar las condiciones educativas y por un país mucho mejor. Igualmente, desde la Red Colombiana de Profesores Universitarios, todos nuestros agradecimientos y continuamos con la agenda. A todos y todas que tengan una... Estaremos retransmitiendo este programa mañana martes en la emisora de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias al maestro Edgardo González, muchas gracias al maestro Joel Toncel, igualmente al maestro Nelson Castillo y a todos y todas los que nos han acompañado. Buena tarde y seguimos en contacto. No sé si alguien quiere decir algo, si no aquí terminamos. No, muchísimas gracias por la oportunidad, maestro, y espero que se dé en otra oportunidad menos triste que la que nos convocó el día de hoy para compartir saberes, para compartir conocimientos. Me dejó impresionado los cuadros del profesor Nelson Castillo. La verdad que son datos abrumadores, pero hay que desglosarlo bastante bien, porque así se presta o están expuestos para confundir. Bueno, muchas gracias. Muy bien, el maestro Edgardo quiere decir algo para ir terminando. Mariana, Camilo. Sí, yo les quiero dar las gracias por habernos hecho partícipes de esta gran conmemoración y por recordar siempre a mi papá. Un abrazo para todos. Claro que sí, un abrazo, un abrazo. Muy bien. Maestro Edgardo, ¿quiere decir ya algo para terminar, maestro Edgardo? Reiterar mis agradecimientos y mi complacencia por haber oído a Mariana y a Camilo, y ojalá esto se repita frecuentemente y que nos podamos reunir realmente en Medellín, que es una ciudad que adoro de mi afecto. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Maestro Nelson, ¿quiere anotar algo para terminar? No, agradecerle a la familia del profesor su presencialidad y a hacer algunos aportes a conocer un poquito más de lo que ya se conoce a nivel, por lo menos, de los sindicatos y del trabajo que se ha realizado ahí. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a toda la familia y nos estaremos encontrando más adelante. Igualmente a todos y todas los asistentes, mañana martes a las 8 de la noche se está retransmitiendo este homenaje y esta conmemoración. A todos y todas, muchas gracias y seguimos en contacto. Feliz tarde. Gracias igual. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Profesor Ramiro, no se va a ir todavía, profe Ramiro, no se va todavía. Lo necesito. Hasta luego, que descansen. Listo, Víctor. Queremos que se vayan todos. Lo necesito para que grabemos el cabezote. Sí, la introducción, la introducción de saludo. Sí, y el cierre. Y la del cierre. Víctor, muchas gracias por la paciencia y el apoyo, Víctor. No, profe, usted sabe que estamos para esto, profe, para esto es que estamos. Bueno, yo creo que... Ya lo podemos hacer. Listo, hágale, profe, el micrófono está abierto. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública, de derechos humanos.
Hoy estamos realizando un homenaje al maestro Manuel Muñoz Uribe, uno de los grandes defensores de derechos humanos y de la clase trabajadora en Colombia, América Latina y el mundo. Igualmente estamos conmemorando los 8 años de existencia del primer sindicato de profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia. Agradecimientos muy especiales a la directora, la doctora Beatriz Mejía de Mejía, a Víctor Guarnizo en el máster, y esperando que podamos hacer un buen programa para todos nuestros oyentes. Víctor. Listo, profe, oramos con la despedida ya para cerrar y despedirnos. Estamos en Voces Ciudadanas, estamos ya terminando el programa. A todos y todas, a la emisora de la Universidad de Antioquia, a la directora Beatriz Mejía Mejía, muchas gracias. Y a Víctor Guarnizo, a todos y todas, feliz noche y continuamos en Voces Ciudadanas. Listo, profe, ya quedamos. Eso, ya mañana lo retransmitimos por la emisora, ya tú escoges las canciones que están. Muy agradecido, Víctor. Listo, profe, no, con gusto. Aunque se me cortó a la mía, se tiene problemas con el internet. O si quieres, si quieres se lo grabo por otro lado, o cómo quiere que lo grabe. Por ahí mismo, profe, rapidito, la despedida, es que se cortó. La despedida. Bueno, a todos nuestros oyentes, una feliz noche. Se despide usted, Ramiro H. Giraldo, director del programa Voces Ciudadanas. Agradecimientos muy especiales a la emisora de la Universidad de Antioquia, a la directora Beatriz Mejía de Mejía y a Víctor Guarnizo, asistente técnico. Feliz noche. Listo, profe, eso era todo. Ya quedamos play. No dolió. Víctor, muy agradecido. Profe, Hasta luego. gusto. Hasta luego todos. Hasta luego, profesor Adolfo, profesor Camilo. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, gracias.